Padre, te damos gracias, Señor, por este periodo de alabanza, Señor, de adoración que tú nos permites tener, Señor. Sabemos que los ángeles, Padre, que los seres espirituales que tú creaste, Señor, lo hacen continuamente, Señor. Gracias por la bendición de permitirnos sumar, Padre, a estas alabanzas, Señor, que te tributan en el cielo, pero sobre todo dentro de nuestro corazón. Bendice la vida, Padre, de mis hermanos que participaron el día de hoy en este periodo de alabanza. Sígueles dando talentos, dones, sabiduría, Padre, para que lo sigan haciendo de una manera, Padre, excelente, que te complazca, en la cual tú te deleites. Ahora, Padre, háblanos, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre. Señor, quita cualquier distracción, Padre, quita cualquier inquietud, Padre, que haya en nuestras vidas, y permítenos, Padre, estar atentos a tu palabra, Señor. Oramos a ti, Padre, por estas necesidades y estas bendiciones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recuerdan que la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo este punto, hermanos, que se trataba acerca de los cimientos, ¿sí? De estar cimentados ¿en quién? En Cristo Jesús. Terminamos, hermanos, ahí con una lectura de Pablo, donde Pablo analiza, hermanos, los tipos de materiales que nosotros ocupamos en esta construcción. ¿Sí recuerdan? Él comienza hablando de oro, de plata, de piedras preciosas, y luego, hermanos, ya pasa a materiales de calidad más baja, ¿no? Cuando habla acerca del heno y también acerca de la paja, que vendrían siendo como materiales ya de una calidad inferior para construir. Y bueno, hermanos, yo les decía la semana pasada, sí debemos de reflexionar, sí debemos de meditar, hermanos. Yo espero que esta semana lo hayamos hecho, no solamente ustedes, yo también me incluyo ahí, que hayamos hecho esta reflexión y que hayamos meditado en qué tipo de material, hermanos, estamos utilizando en esta construcción que estamos levantando. Recuerdan que también yo les decía, hermanos, miren, tienen que tener paz en su corazón, porque recuerdan que aquí, hermanos, realizamos una predicación que hablaba acerca de las recompensas, hermanos, acerca, hermanos, de aquellas, cosas, premios que nos va a dar Dios cuando nosotros estemos en su presencia. Y hablábamos acerca de 3 coronas. Recuerdan que lo comentamos en una predicación, lo repasamos un poquito pues la semana pasada, y hermanos, nosotros decíamos, no depende de esas recompensas nuestra salvación. No, nuestra salvación no depende de eso, ¿sí? Pero sí depende de qué le vamos a dar a quién, al Señor. ¿Qué le vamos a ofrecer a quién? Al Señor. Hablábamos acerca de que eran 3 coronas. A mí me dio mucha risa porque saliendo por allá me hicieron un comentario de las coronas, y bueno, yo decía, nada que ver, ¿no? Nada que ver, pero bueno, se prestó para chascarrillo, ¿no? Pero sí recuerdan que es la corona de la vida, la corona de la justicia y la corona de gloria, sí, que Dios nos habrá de dar. ¿Sí recuerdan eso? Y bueno, y que yo les decía, hermanos, esas son las recompensas que Dios tiene para nosotros, pero de eso no depende nuestra salvación, porque nuestra salvación está basada, está fundamentada en lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿En dónde? En la cruz del Monte Calvario. ¿Qué fue lo que hizo? Pues vino y dio su ¿qué? Dio su vida por nosotros, ¿sí? Pero sí depende mucho, hermanos, de los materiales que nosotros estamos invirtiendo en esta construcción, en estos fundamentos que es Jesucristo. Sí depende mucho nuestras recompensas. Nosotros tenemos que reflexionar qué clase de materiales estamos utilizando. Y también les decía yo un poquito la analogía, ¿no? Yo creo que cuando nosotros construimos, sí queremos como que los mejores materiales, ¿a poco no? ¿A poco no queremos comprar, por ejemplo, tabique? Pues sí, quieres del mejorcito. ¿Quieres comprar arena? Quieres comprar de la mejor, porque hay calidades, ¿no? Hay una arena más económica, hay una arena más cara. Y por ejemplo, las piedras, también hay una piedra muy cara. No sé si ustedes han visto esta de color rosa. Muy cara, hermanos, esa piedra, ¿no? Y bueno, le quieres meter mejores materiales a tu construcción, tienes que hacer una mejor ¿qué?
una mejor inversión. Y pues era eso lo que yo quería que ustedes se llevaran la semana pasada y estuvieran reflexionando un poco acerca de ello. Luego, hermanos, también comentamos un poquito acerca de lo que simboliza el ancla. ¿Se acuerdan? El ancla para los marineros significa estabilidad, significa seguridad, hermanos, ¿en medio de qué? En medio de las tempestades que hay dentro del mar. Sí, en el mar, hermanos, el mar es muy imprevisto, ¿eh? A veces de repente, hermanos, comienzan las olas, comienza la tempestad. A veces de repente, hermanos, se comienza a hacer ahí algo tremendo, hermanos, algo que los barcos se ciernen de un lugar para otro y algunas veces están a punto de sucumbir en medio de ¿qué? De estas tempestades. Y bueno, ahí hay una figura, ahí hay una ilustración a nosotros, hermanos. Nosotros también somos como estos barcos que en el andar diario de la vida, hermanos, también atravesamos ¿por qué? Por tempestades, también atravesamos por tormentas, ¿sí? Y hermanos, si nosotros no tenemos una buena ancla en medio de esta tempestad, pues el barco, ¿qué va a pasar con él? Se va a hundir, ¿sí? Va a producirse una catástrofe. Y bueno, hermanos, yo también les hablaba en la introducción de la semana pasada que pues dentro de la industria, hermanos, del comercio hay muchísimas falsificaciones. Y yo les decía, hermanos, también en el área espiritual, hermanos, hay falsificaciones. Mire, hermanos, dentro de la iglesia se están introduciendo muchos cristos falsos, hermanos. No sé si ustedes se han dado cuenta de ellos, pero hay muchos cristos que están siendo ¿qué? Falsificados, hermanos, que no son auténticos, ¿sí? Y hermanos, si nosotros nos anclamos en esa clase de cristos, pues lo que va a terminar, hermanos, lo que va a pasar con nuestras vidas es que vamos a terminar a la deriva. Es que vamos a perecer, hermano, sí, en medio de una tormenta. Y mire, déjeme hablarle un poquito, hermano, acerca de estos cristos falsificados. El primero que yo puedo ver, hermanos, es el Cristo que no ofende, ¿sí? Hay un Cristo, hermanos, que se está predicando actualmente dentro de las iglesias, que se conoce como el Cristo que no, ¿qué? Que no ofende, hermanos, ¿sí? Es un Cristo, hermanos, que deja que tú, pues ahora sí que vivas como quieres, que hagas lo que tú quieres, ¿sí? A pesar, hermanos, de que se te está predicando, a pesar de que se te está enseñando por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Generalmente, hermanos, son predicaciones que te llevan muy a la deriva, muy a la ligera, que no te exigen, ¿sí? Que no te piden que tú vivas conforme a qué, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguno de ustedes algún día llegó a leer el libro de John F. MacArthur que se llama Avergonzados del Evangelio? ¿No lo pudieron leer? Miren, ya lo identifiqué yo en internet y ya es gratuito. Sí, ya el libro ya cumplió con su cometido y ya lo están dejando descargar de una manera gratis. Se llama Avergonzados del Evangelio de John F. MacArthur, hermanos, ¿sí? Y miren, este problema, hermanos, viene desde el siglo XVIII. ¿Ustedes han escuchado acerca de Carlos Spurgeon? Carlos Spurgeon se conoce como el príncipe de los predicadores, hermanos. Era un hombre, hermanos, muy capaz para predicar. Hay quienes se atreven a decir que después de Jesucristo, hermanos, sí, este hombre era uno de los más tremendos ¿para qué? Para predicar, para compartir el evangelio. Por eso, hermanos, se le conoce como el príncipe de ¿qué? De los predicadores. Él fue, hermanos, predicador de la iglesia del tabernáculo, hermanos, allá en Inglaterra en el siglo XVIII. Y ya él, hermanos, venía manejando este problema. Sí, en esos tiempos, hermanos, las predicaciones de Carlos Spurgeon llegaban a durar más de 6 horas. No sé si algún día han escuchado ustedes algo en relación, pero ¿se pueden imaginar una predicación de 6 horas? Si aquí a veces con 1 hora se nos están durmiendo, ¿no? A veces con 1 hora ya los volteo a ver, hermanos, y digo, qué barbaridad, creo que ya me estoy pasando de listo, ¿no? Pero miren, hermanos, eran predicaciones de 6 horas. Eran predicaciones, hermanos, o sea, ¿qué hacían? Te exhortaban, hermanos. Predicaciones que te reprendían, predicaciones que te redarguían de ¿qué? De pecado, hermanos, ¿sí? Eran incisivas, hermanos, eran taladrantes al alma, al espíritu, para que nosotros, hermanos, pudiéramos ¿qué? Pues pudiéramos vivir conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Pero, hermanos, después del siglo XVIII
se comenzó a actualizar dentro de la iglesia, hermanos, sí, un periodo de predicaciones que no pasaba de una hora. Un periodo de predicaciones, hermanos, que lo único que hacía era estimular al ¿quién? Al oyente, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan que Pablo también nos habla de eso en alguna de sus epístolas? Que íbamos a buscar esa predicación que hiciera ¿qué, hermanos? Cosquillas, que nos agradara, que nos produjera ¿qué? Satisfacción. Y eso es lo que está ocurriendo, hermanos, dentro de las iglesias. ¿Se acuerdan que yo les decía hace algunas semanas? Ya es muy raro el pastor que predica en relación a ¿qué? Al infierno. Porque si vas a predicar en relación al infierno, pues tienes que predicar también en relación a ¿qué? Al pecado. Tienes que confrontar a la iglesia ¿con qué? Con el pecado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Pues hermanos, dentro de las iglesias es un Cristo que es falsificado. Es un Cristo, hermanos, que no le importa cómo te estás comportando, que no le importa cómo estás viviendo, ¿sí? Que lo único que hace es que te estés sobrellevando la vida, hermanos, ¿no? ¿Qué diferencia hay de este Cristo, hermanos, al Cristo? Me voy a meter ahora sí un poquito, hermanos, que nos predica o que nos enseña la ICR o la Iglesia Católica Romana. Si tú puedes ir a la iglesia católica, hermanos, y tú puedes dedicarte a cualquier cosa. Sí les platicaba, hermanos, que ahí en el Metro Hidalgo, la iglesia que está ahí de San Judas Tadeo, les ponen ofrenditas de los primeros robos que hacen los rateros en las mañanas. Les llevan las ofrendas, hermanos. Hay cadenas, hay relojes, hay lo que el ratero se encontró durante el transcurso del día. La primera ofrenda se la llevan a este ídolo. Bueno, ¿qué diferencia hay, hermanos, de eso a este Cristo que se está predicando actualmente dentro de las iglesias? Al Cristo que no te ofende, al Cristo que no te confronta con tu con tu pecado. Y miren, hermanos, yo no sé ustedes, pero si nosotros no somos confrontados con el pecado, hermanos, es muy difícil que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Es muy difícil que vaya a ocurrir eso en nuestras vidas. Es muy difícil que si no se te exhorta, es muy difícil que si no se te dice que lo que estás haciendo no está bien, tú procedas al arrepentimiento. ¿Recuerdan a David, hermanos? ¿Recuerdan a David? Dice, hermanos, el libro, ¿verdad? Dice que ya David, hermanos, tenía 1 año que había cometido el pecado. ¿Con quién? Con Betsabé. Ya había pasado, hermanos, 1 año que David había mandado matar al esposo de ¿quién? De Betsabé, a Urías. Hermanos, ya había pasado mucho tiempo y el rey David se encontraba muy cómodo, hermanos, ¿dentro de qué? Dentro de su palacio. Él ahí, hermanos, estaba viviendo de una manera muy tranquila. Y dicen, hermanos, que uno de los grandes siervos de Dios y el profeta Natán llegó, hermanos, y le platicó la historia de un hombre que lo llegó a visitar otro hombre en el transcurso de la noche, y que este hombre, hermanos, en lugar de sacrificar una de sus ovejas para el invitado, fue y le robó la única oveja a su vecino que este tenía. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí la recuerdan? Y hermanos, ¿de qué le está hablando ahí este profeta Natán a David? Es exacto, hermanos, lo está confrontando con su con su pecado. No podía pasar desapercibido. Ya había transcurrido 1 año, hermanos, sí, pero Dios usó la vida de este siervo para que fuera y hablara a ¿quién? Hablara a David y lo confrontara ¿con qué? Con su falta, con su pecado. ¿Recuerdan, hermanos, cuál es la reacción de David? ¿Sí? Hay algo que lo redarguye, ¿verdad? Hay algo que lo hace sentirse mal, hermanos. Llega tal el punto de su incomodidad que se rasga las vestiduras. Literalmente, hermanos, se rompe la ropa. ¿Y qué es lo que dice David? ¿Qué le dice David a Natán? Tal hombre, ¿qué merece? Merece la muerte. ¿Y qué le dice Natán? Déjame darte la noticia, David, de que ese hombre eres tú. El que hizo, el que cometió este pecado, ¿eres quién? Eres tú. Yo no sé si tú has leído el libro de los Salmos, pero hay muchísimos salmos que corresponden ¿a quién? A David. Y de este pecado que cometió David surgieron por lo menos 2 salmos.
2 salmos penitenciales, hermanos. 2 salmos que hablan de ¿qué? De arrepentimiento. Si Dios no confronta a David con su ¿qué? Con su pecado, David no se hubiera arrepentido. Es necesario que Dios nos confronte con el pecado que estamos cometiendo. A veces Dios utiliza la vida de algún familiar. A veces Dios utiliza la vida de alguna persona que ni siquiera conocemos. A veces Dios utiliza la vida de alguno de sus ¿qué? De sus siervos. Pero cuando Dios utiliza estas vidas, no está buscando lastimarnos, no está buscando ofendernos, no está buscando hacernos daño. ¿Qué es lo que Él está buscando? Que nosotros procedamos al arrepentimiento, que nosotros confesemos este pecado delante de Dios, que le pidamos perdón, a la persona que ofendimos, a la persona que lastimamos, y que restauremos nuestra relación con la persona. ¿Y con quién? Y con Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque en estos tiempos hay muchas iglesias, hermanos, que te predican de prosperidad, que te predican de bienestar, que te predican de comodidad, que te predican de muchas cosas, pero no te predican del arrepentimiento ¿de qué? Del pecado. El Cristo, hermano, que te va a confrontar con tu pecado, es lo que va a hacer. Te va a desafiar, te va a ¿qué? Te va a confrontar para que tú abandones, para que tú dejes de practicar ese ¿qué? Ese pecado. ¿Duele, hermanos? ¿Duele? Sí, sí duele. ¿Lastima? Sí, lastima. Pero Él tiene la intención ¿de qué? De que mejore nuestra condición espiritual. Ese es el propósito que Él tiene. Es cierto, hermanos, que la industria, hermanos, del comercio, existen muchos tipos de falsificaciones. Sí, sí es cierto. Es cierto, hermanos, que en la economía, hermanos, como es en estos billetes, en las monedas, hermanos, que se están haciendo, existen muchas falsificaciones. Sí, también es cierto. Es cierto que se pierden, hermanos, millones o miles de millones de dólares. Sí, es cierto. Pero también es cierto, hermanos, que muchos creyentes se están perdiendo por la manera tan sutil en la que se están predicando este tipo de cristos falsos dentro de ¿qué? Dentro de las iglesias, hermanos. Ese es el primero, hermanos, que yo quisiera que ustedes identificaran y tuvieran cuidado con él. ¿Cuál? El Cristo que no ¿qué? Que no ofende. El Jesús que no ¿qué? El Jesús que no te ofende. El Jesús que no te confronta. El Jesús que no te desafía. Mire, hermano, me gustaría que anotara esto. Se lo voy a preguntar. Yo quiero que se lo grabe de memoria. Dice: en su misericordia Dios me ama como soy. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? En su misericordia Dios nos ama tal y como somos. Pero déjeme decirte esto: pero me ama demasiado para dejarme como soy. De veras, hermanos, Dios me ama como soy. Como me conoció Dios, así me amó. Pero en la misericordia, en la bondad, en la gracia de Dios para todas y cada una de nuestras vidas, Él nos ama demasiado para dejarnos, hermanos, como nos conoció. No podemos seguir teniendo los mismos defectos, no podemos seguir cometiendo los mismos pecados, hermanos, que cuando nosotros llegamos a los pies de ¿qué? A los pies de Cristo. Porque sí es cierto que Jesús nos ama como somos, pero Él nos ama demasiado para dejarnos como somos. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer, hermanos. Y muchas de esas ocasiones Él tendrá que confrontarnos con ¿qué? Con el pecado. La culpa despertada por Dios puede hacer exclamar: Señor, perdóname, por favor, estoy equivocado. Y luego debemos de acercarnos a la persona con la cual, hermanos, cometimos el pecado, y también debemos de buscar ¿qué? De esta persona. También debemos de buscar su perdón. Dios usa la culpa inducida por el Espíritu Santo Dios usó la culpa inducida por el Espíritu Santo para inspirar al salmista, hermanos, a escribir estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino ¿qué? Eterno. Salmo 119, versículos 23 y
y 24. Hermanos, muchas de las palabras, hermanos, más inspiradoras de parte de Dios dentro de su palabra, ¿surgieron de qué? Surgieron de corazones y de voluntades de hombres arrepentidas por el pecado que cometieron. Debemos aceptar que Jesús nos confronte con nuestro pecado si queremos estar totalmente anclados en Él, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos aceptar que Jesús nos confronte con algo. Si realmente, hermanos, el ancla de nuestra vida, ¿sí?, tiene que estar, hermanos, segura en ¿quién? Segura en Cristo. Fíjense bien, hermanos, otro de los cristos falsos que se predican actualmente dentro de la iglesia, el Jesús de olvídate del Antiguo Testamento. Ese es otro Cristo falso, hermanos, dentro de la iglesia. Y mire, hermano, nada más le voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y lo predican pastores, hermanos, y lo enseñan dentro de ¿qué? Dentro de las congregaciones, a las iglesias. Dicen, no, a ver, espérate tantito, el diezmo es enseñanza del Antiguo Testamento, ¿sí? El diezmo no viene en el Nuevo Testamento. Jesús nunca enseñó en relación ¿a qué? Al diezmo. Del diezmo no habló Jesús. Eso es una enseñanza ¿de quién? Del Antiguo Testamento. De lo que se habla en el Nuevo Testamento solo es de las ofrendas, pero no de los diezmos. ¿Ustedes creen esa enseñanza? No, hermanos. Yo les hago una pregunta. Yo sí quiero a mí sí me gusta que la iglesia reflexione, hermanos. Miren, ¿por qué Jesús no habla tanto del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no toca tanto ese punto? Porque sí lo toca, ¿no? Pero no lo toca demasiado. ¿Por qué no, hermanos? No toca demasiado Jesús. ¿Por qué creen ustedes? Pregunta de 64,000. Porque era algo que ya estaba atesorado en el corazón de las personas. Es decir, no había necesidad de repetírselos porque ellos ya sabían, era parte de su vida, digamos. Claro. No había problema en ese asunto. Es una respuesta, esa es la respuesta, hermano. No había ninguna necesidad de que Jesús les hablaba del diezmo, porque el diezmo ya estaba en el corazón del pueblo ¿qué? Judío. ¿Recuerdan que el Señor Jesús les dijo, ustedes diezman ¿qué? La menta, el comino y ¿qué? Y el enero. ¿Sí recuerdan? Les dijo, ustedes, escribas y fariseos, ustedes diezman la menta, el comino y el enero. ¿Y qué eran la menta, el comino y el enero? Eran las semillas más pequeñas, hermanos, que había en el pueblo de Israel. Eran tan meticulosos, hermanos, sí, todos los judíos para diezmar, que hasta esas pequeñas semillas que hacían, apartaban la porción que le correspondía a Dios. No se quedaban con nada se quedaban. Entonces, hermanos, cuando Jesús les dice, ustedes, escribas y fariseos, diezman la menta, el comino y el enero, lo que realmente les está diciendo Jesús ahí es, ustedes diezman todo lo que Dios les da, pero eso no sirve de nada, porque su corazón está lejos de ¿quién? Está lejos de Dios. Es una de las pocas ocasiones que Jesús toca lo de ¿qué? Lo del diezmo. Pero mi hermano, Jesús jamás nos enseña, jamás nos dice que nosotros tenemos que olvidarnos de ¿quién? Del Antiguo Testamento. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? Ahora, hermanos, en tiempos del Señor Jesucristo, en tiempos del Señor Jesucristo, mis hermanos, en tiempos del Señor Jesucristo, no estaba compuesto el Nuevo Testamento. Los 27 libros que incluyen el Nuevo Testamento no estaban. ¿Está de acuerdo conmigo? No estaban. ¿Cuáles eran los que teníamos? Pues los libros que componen el Antiguo ¿qué? Testamento, ¿sí? Ahora, muchísimas ocasiones Jesús hizo referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Muchas veces, hermanos, el Señor Jesucristo apeló ¿a qué? Al Antiguo Testamento. ¿Sí recuerdan, hermanos, cuando utiliza ese pasaje, hermanos, para hacer referencia a que Él habrá de resucitar al tercer día, hermanos? ¿Sí? ¿De dónde lo extrae, hermanos? En Mateo 12:40. ¿Sí? ¿Sí me ayuda alguien a leer Mateo 12:40? ¿Alguien que lo tenga ahí a la mano? Porque como estuvo Jonás
vez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ok. Jonás 1:17. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué fue lo que utilizó Jesús, hermanos? Uno de los profetas uno de los profetas menores, hermanos, para hacer referencia ¿a qué? A la resurrección ¿de quién? De él mismo, del Señor Jesucristo, ¿sí? Utilizando este pasaje ¿de quién? Del libro de Oseas, ¿sí? Y de Jonás, perdón, disculpen, hermano, utilizando este pasaje al libro ¿de quién? De Jonás. Jesús, hermanos, ¿sí? Jamás, hermanos, enseñó que el Antiguo Testamento, hermanos, quedaba pasado o que quedaba ¿qué? Abrogado. Al contrario, ¿qué fue lo que dijo él? Yo no he venido a abrogar la ley, yo le he venido ¿a qué? A cumplir, ¿sí? Es que es en el Antiguo Testamento, hermanos, donde también se encuentra ¿qué? Jesús. ¿De qué manera se encuentra Jesús en el Antiguo Testamento? Se encuentra encubierto. ¿Por qué está encubierto Jesús en el Antiguo Testamento? Porque la revelación de parte de Dios para nuestras vidas fue una revelación progresiva, hermanos, que se vino dando ¿qué? Poco a poco se vino dando. Pero de que Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento, allí está Él. ¿Cuál es la primera vez, hermanos, que aparece Jesús en el Antiguo Testamento? El primer pasaje es Génesis 3:15. ¿Sí recuerda usted lo que dice Génesis 3:15? Donde el Señor, hermanos, fíjese bien, el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Está compartiendo estas palabras ¿a quién? A la humanidad, a Adán y ¿a quién? A Eva, ¿sí? Y le dice, y pondré enemistad entre ¿quién? Entre tu simiente y la simiente ¿de qué? De la mujer, ¿sí? A ver, hermano Rodrigo, ayúdenos a leerlo para no... ¿Sí lo tiene? Ya, por favor. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok. ¿Quién es el que está compartiendo estas palabras, hermanos? Dios, el Dios Todopoderoso. ¿A quién se las está compartiendo? A Adán y a Eva, ¿sí? ¿Y de qué está hablando Dios aquí, hermanos? Está hablando de la provisión que Dios tiene para nosotros los hombres, para la humanidad entera, ¿sí? Es la provisión para perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Aquí la simiente de la mujer es ¿quién? Es Jesucristo. Allí está Jesús, allí aparece Jesús en la semilla ¿de quién? De la mujer. Está también ¿qué? Encubierto. Está oculto, pero ahí está ¿quién? Pero ahí está Jesús, ¿sí? Yo por eso los quiero invitar a que vengan otra vez, ahí vuelve mi invitación, al curso de los martes. El martes estábamos viendo los tipos y los antitipos y la tipología. La vimos así como que le dimos como que una pequeña así introducción a lo que son los tipos, lo que son los antitipos y lo que es la tipología, ¿sí? Si le pregunta al hermano Rodrigo sí me va a decir, pero no se trata de mano negra, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es un tipo y un antitipo? No, que no sea el hermano Rodrigo. Ya el hermano Rodrigo ya se ganó el chicle de motita, ya lo tiene ganado. Pero, exactamente, esos son los tipos. Sí, hermano, sí son las figuras. Son las imágenes que hay en el Antiguo Testamento. Y decía mi hermana Nayeli, puede ser un profeta, puede ser un rey, ¿sí? Puede ser un sacerdote, puede ser hasta el arca, hermanos, ¿sí? O sea, el arca que construyó ¿quién? Noé. Puede ser un tipo, puede ser una figura. Ahora, ¿quién es el antitipo? Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas esas imágenes, el cumplimiento de todas esas figuras que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? A ver, vamos a poner nada más un simple ejemplo, ¿no? Para ustedes, de todo el Antiguo Testamento, ¿quién resulta ser el más grande de todos los reyes del Antiguo Testamento?
son muchísimos reyes, pero de todos, ¿cuál creen ustedes que sea uno de los mejores reyes que se levantó? David, ¿no? ¿Están de acuerdo con el hermano Francisco de David? ¿Sí, no? Yo sí creo que no se ha levantado. ¿A quién, hermano? Estaba pensando también en Salomón. Pero Salomón fue más, como el más próspero tal vez. Pero de corazón sí fue David. David, sí. Yo también conforme al corazón de Dios. Bueno, Melquisedec, ¿se acuerdan que del Antiguo Testamento Melquisedec quiere decir rey de Salem? Y también ese Melquisedec es un tipo de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí? Pero fíjense, hablando de los reyes, pues allí, yo creo que uno de los más grandes sí es David. Uno de los siervos más, porque miren, hermanos, no fue sin pecado, el David también fue pecadorcillo, hermanos, pero lo que David tenía era que procedía al arrepentimiento. O sea, se arreglaba con Dios, se ponía cuentas ¿con quién? Con Dios. Y yo creo que todos coincidimos en que David ha sido uno de los reyes más grandes del Antiguo Testamento, de toda la historia del pueblo de ¿qué? De Israel. Pero ¿qué dice Apocalipsis de Jesús? ¿Qué dice? Que Él es ¿qué? El Rey de Reyes y Señor de ¿qué? De señores. Entonces lo que nos enseña, hermanos, ¿verdad? Es que todos los reyes que se levantaron en el Antiguo Testamento solo son una imagen, solo son una figura del verdadero Rey de Reyes que habría de venir, que es ¿quién? Jesús. ¿Cuál te gusta de todos los sacerdotes para ser el más grande dentro del Antiguo Testamento? Yo creo que también todos coincidimos que Aarón, ¿no? El primero y el más grande de todos los sumos sacerdotes, ¿no? Aarón, ¿sí? Bueno, pues la Biblia dice que ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Entonces, nuevamente, todos esos oficios que se realizan en el Antiguo Testamento, todos esos oficios apuntaban ¿hacia quién? Hacia Jesús, hermanos. De tal manera, hermanos, que en el Antiguo Testamento, si hay una figura que aparece, hermanos, que está ahí escondida, ¿es quién? Es Jesucristo, es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: pasarán los cielos y la ¿qué? Y la tierra, pero ni una jota ni una tilde pasarán de esta palabra sin que tenga su ¿qué? Su cumplimiento. Y cuando Jesús dijo esas palabras, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? Del Antiguo Testamento. Nuevamente, Jesús vino a cumplir ¿el qué? La ley. Jesús la vino a cumplir, no la vino a abrogar, no vino a ponerle una fecha de caducidad. O sea, tanto es palabra de Dios los 39 libros del Antiguo Testamento como lo son los 27 libros ¿de qué? Del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, pues hay iglesias, hermanos, donde se enseña que ¿qué? Que ya el Antiguo Testamento quedó ¿en dónde? Quedó en el pasado, quedó atrás. Que ahora nosotros debemos de basar nuestras enseñanzas, hermanos, ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Eso no es cierto, hermanos. Entonces, si Jesús declaró públicamente un compromiso tan incondicional con toda la Biblia, ¿cómo debemos hacerlo contrario nosotros? No podemos. Si queremos estar totalmente anclados en Jesús, debemos de ¿qué? Debemos, hermanos, de estudiar, de leer, hermanos, el antiguo ¿qué? El Antiguo Testamento. Ese es un ancla, hermanos, para nuestras vidas. Fíjese bien, hermano, otro Jesús, hermanos, falsificado dentro de las iglesias. El Jesús del Espíritu triunfa sobre la palabra. Se está enseñando eso también dentro de las iglesias, hermanos. El Jesús, hermanos, que dice que el Espíritu triunfa sobre ¿qué? Sobre la palabra. No sé si usted, hermanos, le ha tocado. A mí me tocó muchísimas ocasiones discutir con brothers así, hermano, de veras, o sea, y luego yo la llevaba de perder porque era el único contra una bolita de brothers, ¿no? Bueno, pero pues bueno, ya se acaba, ya pasó eso hace mucho tiempo. Pero mire, hermano, fíjese bien cómo está esta situación, ¿sí? ¿Usted ha conocido a alguien, hermanos, que le diga: Dios me dijo esto? Y que usted, hermano,
lo busca, o sea, primero lo busca acá, hermanos, ¿no? En toda la información que Dios le ha guardado dentro de su corazón y dentro de su cerebro, hermanos, usted empieza a escudriñar, usted empieza a investigar y dice, pues como que no me cuadra, ¿no? Como que lo que este brother o esta hermana me dice no me cuadra, ¿no? Ni tampoco con lo que el hermano Rodrigo nos ha predicado, ni con lo que el hermano Alejandro ha predicado, no sale, o sea, no cuadra lo que él está diciendo. ¿No le ha pasado? Sí, hermanos, pasa muy frecuentemente, ¿sí? Yo no sé si les comenté, hermanos, yo tenía un grupo de estudio hace algunos años y la hermana me decía, uno de mis hijos quiere platicar con usted y uno de mis hijos quiere platicar. Bien frecuentemente me insistía, hermanos. Bueno, pues un día, hermanos, que llegué al estudio, ahí estaba su hijo. Terminamos el estudio y su hijo se puso a platicar conmigo, ¿no? Y entonces ya él comienza la plática conmigo y me dice, oiga, brother, yo quería hacerle un comentario. Le digo, a ver, dígame, mi hermano. Dice, ¿sí sabe usted, hermano, que el hijo que tuvo Eva con Satanás fue Caín? Y el hijo que tuvo Eva con Adán fue Abel. Ay, se me iba fue Abel. Fíjese bien, el hijo que tuvo Eva ¿con quién? Con Adán fue Abel. Pero en su primera relación el hijo que tuvo Eva con Satanás fue ¿quién? Fue Caín. De tal manera que Caín es hijo solo de ¿quién? De Eva y de Satanás. Y yo le dije, brother, o sea, yo he leído varias veces el libro de Génesis, lo he leído varias veces, brother, y esa información no viene ahí. O sea, ¿de dónde sacaste toda esa información? No, dice, lo que yo le estoy diciendo no viene de la Biblia. Lo que yo le estoy diciendo es algo que Dios le reveló a mi profeta. Porque quiero que sepa que mi profeta tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Y él puede viajar al pasado y él puede viajar al futuro. Y él viajó al pasado y esta es información que le fue revelada a él, ¿no? Me salió con eso, hermano. O sea, ¿cómo ven ustedes eso? Es descabellado, ¿verdad? Y yo, hermanos, Es como la historia, hay una historia entre los judíos, ¿no? Ajá. Que dicen también que Adán tuvo una primera mujer que no fue Eva y que fue Lilith. Tampoco cuadra, ¿no? Tampoco cuadra. Pero, hermano, fíjese, me dijo el brother, porque sí me ganó, pues, sí se me fue una sonrisilla, hermano. Yo les voy a hacer, ustedes también se acaban de reír, muchos. A mí sí se me fue una sonrisilla y me dijo, brother, lo que yo le estoy diciendo no es para causarles algo. Yo le estoy revelando las cosas profundas de parte de Dios. Y pues ya fue cuando yo ya me calenté, hermano. No, sí me calenté. Le dije, no, a ver, brother, mira, le digo, yo te voy a ser honesto. Si no viene en la Biblia, si no está dentro de la palabra de Dios, yo no voy a creer en eso, ¿sí? No, pero es que esa es revelación que Dios nos da y que quién sabe qué. Digo, no, brother, ¿cómo crees? O sea, el Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró ¿qué? Las Escrituras. Y si el Espíritu Santo de Dios te está revelando algo a ti, eso debe de ir en armonía ¿con qué? Con las Escrituras. O sea, el Espíritu Santo de Dios nunca contradice la voluntad de Dios, nunca contradice la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios fue el que guió a todos estos hombres a escribir ¿qué? A escribir la Biblia, ¿sí? No puedes venir a decirme tú en estos momentos, ¿sí? Que el Espíritu Santo de Dios está enseñando algo que contradice lo que está escrito dentro de la Biblia. No puede ser. Siempre hay armonía entre la persona del Padre, del Hijo y de ¿quién? Y del Espíritu Santo. No puede haber incongruencia entre lo que tú me estás diciendo que el Espíritu Santo de Dios te ha revelado y entre lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso no puede ser. Si hay algo, si hay un mensaje, si hay una palabra que el Espíritu de Dios te está dando, el único lugar al que tú debes de ir para comprobar que viene de parte de Él es ¿quién? ¿Es dónde? Es su palabra. Su palabra te lo va a confirmar. Pero ten la completa seguridad de que si es algo que no confirma la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Deséchalo de tu corazón, porque no proviene de parte de quién,
de parte de Dios. Y ahorita algunas iglesias enseñan eso, hermanos. Hay algunas iglesias donde ya no se está utilizando la Biblia, hermanos. Hay algunas iglesias donde dice el predicador: yo traigo palabra de Dios que viene directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Lo que yo les estoy enseñando, lo que yo les estoy diciendo es la voluntad de parte de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios ¿qué? Me habló. Y a veces lo que el predicador te está enseñando ni siquiera aparece en la Biblia. No es voluntad de quién, de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay varias iglesias donde se está compartiendo este Cristo que enseña, ¿sí?, que el Espíritu se alza sobre ¿qué? Sobre la palabra. No puede ser, hermanos. No, tiene que haber una armonía entre ¿qué? Entre el Espíritu y entre la palabra de ¿quién? De Dios. Mire, hermanos, ya a mí me gustaría, si tiene oportunidad, de anotar esto, pero antes, ¿iba a comentar algo, hermano Frank? ¿No? Yo lo vi muy animado. A ver, échela, hermano. Ajá. Pero no para ese tipo de cosas, realmente, podemos decir hasta a veces en la imaginación, uno puede dejarlo, podemos decir, estás en este lugar, pero sí, estás en otro. Así puedes viajar, en ese sentido, pero como para buscar esta información. No. Miren, sí tenemos que tener cuidado con lo que decimos y hacemos con la palabra de Dios, porque otra vez es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas, ¿sí? Y si el Espíritu nos da algo, nuevamente tiene que ir en armonía ¿con qué? Con la palabra de Dios. Fíjese bien, hermanos, estar controlado por el Espíritu es andar según la palabra de Dios. ¿Qué es estar controlado por el Espíritu? Es andar según la palabra de Dios, porque a veces estas personas lo que dicen es: no, pues es que el Espíritu Santo de Dios tomó el control de mi vida, ¿cierto o no? No, hermanos, estar controlados por el Espíritu Santo de Dios es andar ¿qué? Según la palabra de Dios. Ahora viene otra idea, hermanos. Estar llenos del Espíritu es obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es que tú obedeces diaria y continuamente la palabra de Dios. Fíjese bien, aunque la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios es impotente, aunque la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios es impotente, el Espíritu de Dios sin la palabra de Dios no tiene dirección. Se escucha igual, pero no es lo mismo, ¿eh? Aunque la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios es impotente, el Espíritu de Dios sin la palabra de Dios no tiene dirección. Estar llenos del Espíritu y de la palabra de Dios es estar anclados en Jesús. En medio de las tormentas, estar lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios es estar anclado ¿en quién? En Jesús. Créeme que va a ocurrir. De repente va a llegar la tempestad a tu vida. De repente van a llegar las olas. De repente el barco va a comenzar a crujir. Que el barco es la familia, hermanos. Es una figura de la familia. Va a comenzar a crujir el barco, hermanos. Se van a querer empezar a desprender, hermanos, las tablas que conforman ese barco. Y lo único que te va a mantener seguro en medio de esa tempestad es que tu ancla esté cimentada ¿en quién? En Cristo Jesús, en su palabra, en el Espíritu Santo, hermanos. Ese es otro Cristo falso que se está predicando, hermanos, dentro de las iglesias. El cuarto, hermanos, que yo puedo ver es el Jesús de la doctrina que no importa. Hoy día muchos cristianos profesos están muy poco comprometidos con la doctrina bíblica. Tal falta de comprensión hace que muchos de ellos se sumerjan en las peligrosas aguas de la confusión y de la falsa enseñanza. Piensan en que la Biblia enseña la doctrina de que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Eso viene en Juan capítulo 1, versículo 4. ¿De qué está lleno Jesús? Jesús está lleno de gracia y de verdad. Pero yo tengo una pregunta para ustedes, hermanos, esta mañana. Ahora, ¿Jesús está lleno de gracia y de verdad? ¿O todo el tiempo? ¿O a veces está lleno de gracia y otras veces está lleno de verdad? ¿Qué opinan ustedes o qué piensan ustedes?
Fíjense bien, eso dice Juan 1:14, que Jesús, ¿qué? ¿Nos ayuda a leerlo, hermano Rodrigo? Juan 1:14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad, ¿sí? Muchas iglesias, hermanos, que dejan de compartir la doctrina, la enseñanza bíblica, ¿sí? Dicen, hermanos, y argumentan que Jesús está lleno de gracia y de verdad, y que por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos vencer la gracia de ¿quién? De Dios. No podemos vencer, hermanos, la gracia del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor, ¿para qué? De todo. Yo por eso les hacía esa pregunta, hermanos. Miren, algunas veces Jesús está lleno de gracia y otras veces Jesús está lleno de verdad. ¿Qué piensan ustedes? No, claro, la respuesta correcta es no. La respuesta correcta es: Jesús siempre está lleno tanto de gracia como de ¿qué? Como de verdad. De veras, tienes que grabarte eso en tu corazón. Jesús siempre está lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, si está de acuerdo conmigo, vamos al ejemplo de Pedro. ¿Recuerda usted que cuando Jesús está hablando a los apóstoles y Jesús les dice a los apóstoles que es necesario que Él padezca, que es necesario que Él muera y que es necesario que Él resucite al tercer día? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? ¿Cómo iba a permitir eso? Exacto, hermana, sí, hermana, eso fue lo que dijo Pedro. No, Señor, nunca pase ¿qué? Tal cosa. ¿Cómo crees? No atravieses por qué, no atravieses por ese proceso, no atravieses por ese padecimiento, que no atravieses tú por ese sufrimiento. ¿Sí recuerdan ustedes? Esas fueron las palabras de ¿quién? ¿De parte de quién? De parte de Pedro. Ahora, ¿está lleno Jesús de gracia y de verdad cuando le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás? ¿Sí? Sí, claro. Él sigue lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Hermanos, no es necesario, hermanos, fíjense bien, hermanos, no necesariamente siempre Jesús, hermanos, que está lleno de gracia, va a ser algo agradable. ¿Para qué? Para nuestras vidas, hermanos. ¿Ustedes creen que esto fue grato, hermanos? ¿Estas palabras que escuchó Pedro fueron gratas? No, hermanos, le dijo: aléjate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Sí? ¿Sí recuerda usted, hermano? Fíjese, otra pregunta. ¿Sí recuerda usted, hermanos, que cuando también Jesús está hablando de este proceso, de este padecimiento por el que Él va a atravesar, ¿sí? ¿Sí? ¿Recuerda usted, hermano, que Pedro le asegura, hermanos, muy firmemente al Señor Jesucristo que Él va a ir con Él hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y si recuerda usted, hermano, lo que le dice nuevamente Jesús a Pedro? ¿Hoy qué? ¿Hoy antes de que el gallo qué? 2 veces. Porque Jesús ahí no estaba atacando a la persona de No. Pedro, sino el pensamiento, la mala, como dice, la mala intención, actitud que estaba teniendo por la enseñanza, porque estaba sintiendo como que ya estaba muy por encima, y que podía, por ese mismo modo que Jesús le profesaba, pasar por altas cosas. Ok. Pedro, hermanos, Pedro lo que trata de hacer es exhortar a Jesús a que no lo haga. Ahora Jesús se da cuenta que quien está atacando a Pedro es ¿quién? Es Satanás. ¿Sí recuerda usted, hermano, que Jesús le profetiza a Pedro? Jesús está profetizando porque todavía no ocurre. Jesús le está profetizando a Pedro. Sí, esa seguridad que tú me estás declarando en este momento no es cierta. Hoy, Pedro, hoy que me hayan arrestado, hoy que yo esté en la casa del sumo sacerdote, hoy que me estén juzgando, ¿tú qué? Tú me vas a negar. ¿Sí? ¿Le parece, hermanos, que estas palabras que Jesús le dice a Pedro, el Señor Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad? Claro que sí. Claro que sí. Pero aquí viene, hermanos, un problema que a veces nosotros no reconocemos. Jesús siempre está lleno de gracia y siempre está lleno de verdad. Y a veces, hermanos, nos va a confrontar con su palabra
de una manera, hermanos, que no nos va a agradar, de una manera que no nos va a de una manera que no nos va a gustar, de una manera, hermanos, que a veces hasta nos vamos a molestar. Pero no por eso, hermanos, quiere decir que el Señor no está lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Por eso, hermanos, es necesaria la doctrina dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra doctrina? ¿Alguien? Exactamente, la enseñanza. La enseñanza es la que nos hace ¿qué? Falta muchas veces dentro de la iglesia. A veces la enseñanza, hermanos, nos confronta con cosas que estamos haciendo, que estamos practicando, que no agradan ¿a quién? Que no agradan a Dios, ¿sí? Y recuerda usted lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, hermanos, ¿sí? En Oseas. ¿Sí recuerda lo que le dijo Dios? Le dijo, mi pueblo, a ver, hermano, díganoslo, ¿cómo dijo? Oseas. El pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel, hermanos? ¿Por qué le fue porque, hermanos, seamos honestos, no le fue de la patada al pueblo de Israel? ¿Cierto o no? Le fue mal, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Por qué le fue de esa manera? ¿Qué le hizo falta? ¿Le hizo falta qué? Conocimiento. Le hizo falta conocimiento. Sí, el conocimiento es la doctrina, hermanos. El conocimiento es la enseñanza. Y el clásico, yo no sé si usted ya lo escuchó, pero lo he escuchado yo repetidamente. ¿Qué dicen acerca de la palabra? Dice que la letra o la palabra mata ¿qué? ¿Mata qué? El espíritu. ¿No? ¿Nunca se lo han dicho a usted? Y más, hermanos, si usted le empieza a hablar bien al hermano y le empieza a exhortar y le empieza a decir, no, mira, la palabra de Dios en tal versículo y en tal epístola dice esto y esto y esto, ¿no? Y a veces te dicen, no, hombre, es que la palabra mata ¿qué? Mata al espíritu, ¿no? Justificando muchas veces la falsa o la mala ¿qué? Enseñanza. Y perdón, hermanos, pero necesitamos, hermanos, la doctrina, porque la doctrina está basada ¿en qué? En la palabra de Dios. La doctrina, hermanos, es la enseñanza de parte de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestras vidas. Estar anclados en Jesús significa estar aferrados a la sana ¿qué? A la sana doctrina, hermanos. Eso es estar anclados en Jesús. Ahora, hermanos, yo también puedo ver dentro de las iglesias otro Jesús, hermanos, que yo conozco aquí como el Jesús de no me importa cómo actúes. Ese, hermanos, es otro Jesús falso dentro de las iglesias. El Jesús de no me importa cómo actúes. Al quedar anclados en Jesús, Él es fiel para convencernos de lo malo y exponer nuestros pecados a fin de obedecer su gracia y su verdad en nosotros. Cuando asimilamos esta verdad en nuestras vidas, se convierte en parte de nuestro ADN. Cuando esto empieza a suceder, nuestra conducta comienza a mostrar que nuestras creencias. Ahí con mi hermano Frank, en los martes, mi hermano Frank nos comentaba acerca de las creencias que muchas veces tenemos nosotros como personas, y a veces como que esas creencias, hermanos, pues nos guían a hacer otras cosas que no están de acuerdo a qué, de acuerdo a qué, a la voluntad, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero comentábamos ahí, hermanos, en ese estudio que nosotros tuvimos, fíjese bien, si usted se va ahí, hermanos, al capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3 de esa epístola, hermanos, Pablo dice, yo todo lo que tengo, yo todo lo que soy, yo todo lo que he atesorado como algo valioso, ahora en estos momentos lo desecho. Y literalmente, hermanos, él dice que lo desecha como si fuera ¿qué? Como si fuera basura. En el griego original donde se escribe, hermanos, estas palabras es lo desecho como basura. ¿Y por qué dice que lo desecha? ¿Por qué dice que lo está cambiando? Dice que lo está desechando y que lo está cambiando, ¿por qué? Por el conocimiento y por la gracia de ¿qué? De su Señor Jesucristo. Ahora, en otras epístolas de Pablo, hermanos, Pablo dice, mis pensamientos ya no son ¿qué? Mis pensamientos,
mis palabras ya no son mis palabras. Y luego Pablo viene a decir, mas ahora yo puedo decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en quién, mas Cristo vive en mí. Sí, hay un objetivo, hermanos, hay algo, hermanos, que atesora Pablo dentro de su corazón, y ese es, yo quiero ser como quién, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero que el carácter del Señor Jesucristo se esté reproduciendo en donde, en mi vida. Yo quiero hacer a un lado, yo quiero echar fuera mi mente y mis pensamientos y pensar como lo hace ¿quién? Como lo hace Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que Pablo decía, si yo vivo, ¿para quién? Para Cristo muero, y para Cristo vivo, perdón. Y si yo muero, ¿para quién? Para Cristo es que voy a morir. Había algo, hermanos, que apasionaba la vida de Pablo. Había algo que le cautivaba, y era ser como quién, y era ser como Cristo Jesús. Hermanos, esa es la enseñanza de Pablo en cada una de sus epístolas, que son 13. ¿De qué estaban formados los pensamientos de Pablo, hermanos? ¿De qué? De los pensamientos de quién, de Cristo Jesús. ¿De qué estaban conformadas las creencias de Pablo? De las creencias de quién, de Cristo Jesús. Es cierto, hermanos, por eso Pablo dijo, ya las palabras que yo hablo no son mías, son las palabras de quién, de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, esa falsa enseñanza que hay de estos falsos cristos, hermanos, que se propaga dentro de las iglesias, que dicen, no importa cómo actúes, no importa cómo pienses, no son ciertas, hermanos. ¿Ha oído usted hablar, hermanos, acerca de esa corriente filosófica llamada el gnosticismo? Sí, lo he oído. Luego yo me he encontrado con brothers que me dicen, no, yo no soy ateo, yo soy gnóstico. Y le digo, brother, pues es lo mismo. Necesitas echarle una estudiada a la filosofía del gnosticismo, brother, porque es prácticamente lo mismo, brother, ¿no? O sea, tú crees en el Dios de la ciencia, tú crees en el Dios del conocimiento, ¿no? Hermanos, esta doctrina ya es bien vieja, hermanos. ¿Han ustedes escuchado hablar de los nicolaitas? Ahí en el Nuevo Testamento, hermanos, un movimiento, hermanos, que se levanta en tiempos de Pablo, hermanos, que están influenciando a la iglesia. Pues, hermanos, eran gnósticos, eran gnosticismo. ¿Y qué caracterizaba al gnosticismo, hermanos? Ay, de repente se traban las velocidades. ¿Qué caracterizaba el gnosticismo, hermanos? ¿Sí? Ellos decían, hermanos, fíjense, que eran amantes del conocimiento, que eran amantes de la sabiduría, que eran amantes de la ciencia, ¿no? Pero ellos, hermanos, de una manera muy inteligente, ¿saben qué era lo que hacían? Separaban el cuerpo del espíritu. Y ellos, hermanos, en su conocimiento y en su sabiduría decían, pues es que el cuerpo nunca va a ser bueno, porque el cuerpo es materia. El que es bueno es ¿qué? Es el espíritu. Y ahora nosotros estamos compuestos ¿de qué? De una esencia material y de una esencia espiritual. ¿Sí está de acuerdo con esa enseñanza? Bueno, y entonces ellos decían, como el cuerpo siempre va a ser malo, pues tú métele al cuerpo lo que quieras, haz con el cuerpo lo que quieras, porque al final de cuentas el cuerpo siempre es ¿qué? Malo. ¿Sí? O sea, si tú te querías depravar sexualmente hablando, lo podías ¿qué? Hacer. ¿Estabas en mal con el espíritu? No, porque el espíritu era ¿qué? Aparte, ¿sale? Si tú te querías poner una de aquellas, ¿no? Que no sabías ni dónde dejabas el carro ni las llaves de tu casa, lo podías hacer, porque lo hacías ¿con qué? Con el cuerpo. Pero el espíritu estaba ¿qué? Estaba separado. Y supuestamente el espíritu estaba bien en una relación ¿con quién? Con Dios. Estaba bueno su argumento, ¿no? ¿No les parece? Abajo no. Claro. O sea, fíjense, ¿cómo en el día le andas dando gusto al cuerpo? ¿Sí? Echando a perder la materia, porque la materia es ¿qué? Mala. Y los fines de semana o los sábados y los domingos le dedicas ¿qué tiempo a qué? Al cuerpo.
al espíritu, perdón. Y estás bien en el área espiritual porque te estás edificando espiritualmente hablando, y ahí tú te encuentras bien en tu relación ¿con quién? Con Dios. Pero de este lado también le estás dando gusto al cuerpo. Le estás dando gusto al cuerpo porque sabes que el cuerpo es malo y siempre va a ser ¿qué? Malo, y nunca va a dejar de ser ¿qué? Malo. Y el cuerpo para pronto está perdido. ¿Se acuerdan de los epicúreos que también tenían esa filosofía? Comamos y bebamos porque el mundo se va ¿a qué? A terminar. Era algo más o menos parecido. Y entonces los gnósticos, hermanos, pues creen en este tipo de ¿qué? De cosas. Se comportan de una manera tremenda, hermanos, ¿sí? No dan testimonio de que realmente están alabando, están adorando ¿a quién? Al Señor. Y de veras, hermanos, hay iglesias donde se da y se comparte este tipo de enseñanzas. No importa qué, tu testimonio, no importa cómo te comportes, eso no importa. Lo que importa tú es que tú espiritualmente hablando tengas una buena relación ¿con quién? Con Dios. Tenemos que tener cuidado. Para pronto, hermanos, si queremos llegar así como que a una conclusión, ¿sí? El espíritu, hermanos, debe de ¿qué? Debe de dominar al cuerpo, ¿sí? Lo espiritual es lo que va a ¿qué? A ser eterno, ¿no? No lo material. Bueno, hermanos, fueron número 1, el Jesús que no ofende. Número 2, el Jesús de dile no al Antiguo Testamento. Número 3, el Jesús del Espíritu se alza sobre la palabra, ¿sí? Número 4, el Jesús de ¿qué? De la doctrina no importa. Y número 5, el Jesús de no importa cómo te comportes. Vamos a hacer una oración pequeñita. Yo sé que va a concluir el hermano Rodrigo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita, Señor. Que esto que hemos aprendido el día de hoy quede grabado en nuestros corazones, Señor. Te alabamos, Padre, te adoramos y te exaltamos. Y sobre todas las cosas, Padre, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des la capacidad, Padre, de poder estudiar, de poder aprender, Señor, tu santa, tu buena y tu bendita palabra, y que tu Espíritu Santo siga morando dentro de cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Gracias.